latir más de 500 veces y sin que te des cuenta. Y lo harás siguiendo una coreografía casi perfecta. Acá. Y lo harás siguiendo una coreografía casi perfecta. Es por eso que el día de hoy te explicaremos cómo es que este ritmo funciona y te ayudaremos a entenderlo gracias al diagrama de Weyers. ¡De Wiggers! Mi nombre es Milka Y yo soy Alexa, y el día de hoy les presentaremos el ciclo cardíaco mediante el diagrama de Wiggers. El ciclo cardíaco es el conjunto de eventos que ocurren durante un solo latido. Se divide en dos fases principales: sístole, cuando el corazón se contrae, y diástole, cuando el corazón se relaja. Primero se contraen las aurículas, luego los ventrículos. Mientras todo esto pasa, las válvulas se abren y se cierran, haciendo que la presión cambie y la sangre circule. Aquí la presión sí cambia, no como tu ex. No ahí. Durante un ciclo cardíaco podemos notar la presencia de tres diferentes tipos de volúmenes: el volumen sistólico, el volumen telesistólico y el volumen telediastólico. Para el volumen telesistólico tenemos que este ocurre cuando las aurículas vierten todo su contenido hacia el ventrículo, formando un aproximado de 100 mililitros. El volumen telediastólico es aquel que se da cuando el ventrículo eyecta toda la sangre en las arterias y queda una pequeña reserva dentro de este mismo, que es de aproximadamente 40 mililitros. Y para el volumen sistólico tenemos que hacer la diferencia que hay entre el volumen telediastólico y telesistólico. Por lo tanto, podemos decir que el gasto cardíaco de una persona es el producto del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Esto quiere decir latidos por minuto. La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre para moverse a través de las arterias. La presión ventricular se refiere a la presión que existe dentro de los ventrículos del corazón durante el ciclo cardíaco. De igual manera tenemos la presión auricular. Esta es la presión que existe dentro de las aurículas del corazón durante el ciclo cardíaco. El diagrama de Wiggers muestra todos los eventos de un ciclo cardíaco en un solo gráfico, como la actividad eléctrica, las presiones de aurícula, ventrículo y aorta, el volumen del ventrículo y hasta los sonidos del corazón. O sea que es como un resumen visual del corazón en acción. Parece complejo, pero la verdad es que es como una película. Todo comienza con la onda P del electrocardiograma. Esto nos indica que las aurículas se despolarizan, se contraen, empujando la sangre hacia los ventrículos. Luego los ventrículos se preparan. Con el complejo QRS se contraen, pero aún no se abren las válvulas. Es aquí donde empieza la fase isomológica. Las cuatro válvulas están cerradas. La presión sube, pero el volumen no cambia. En el gráfico podemos ver cómo la curva de presión se dispara. Cuando la presión es suficiente, se abre la válvula aórtica y es ahí cuando ¡boom!, se expulsa la sangre, el volumen ventricular baja y la sangre entra en la aorta.
El lug que oyes al poner tu oído en el pecho de alguien, lamento decirte que no es amor. Son los ruidos cardíacos. El primero marca el cierre de las válvulas mitral y tricúspide. El segundo, el cierre de las válvulas semilunares. Después de la eyección, los ventrículos se relajan, se cierran las válvulas semilunares y comienza una fase de pausa con todo cerrado. Y así es como funciona. Cuando la presión baja lo suficiente, comienza el llenado. Primero rápido y luego lento. Y de nuevo la aurícula va en empujón. Así se ve el ciclo completo. En el siguiente esquema podemos ver cómo estos mecanismos funcionan de manera integrada. Podemos ver que en estado estable se encuentran las presiones ventricular y auricular, pues sin movimiento. Pero una vez que se genera la onda P, es decir, la despolarización de las aurículas, empieza a haber un aumento en estas presiones justo porque en el segmento PQ comienza la aurícula a eyectar sangre hacia el ventrículo. También podemos ver que aquí el volumen ventricular comienza a aumentar. Una vez que el ventrículo está lleno de sangre, en el segmento QRS comienza la contracción ventricular, pero esta es la contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que el ventrículo se contrae pero aún no eyecta sangre porque la presión no es tan fuerte como la de la arteria. Entonces, al momento de eyectar la sangre, que es cuando se genera la despolarización y la hiperpolarización, la presión ventricular va a aumentar para eyectar sangre hacia la arteria aorta y el volumen ventricular va a disminuir. Aquí podemos notar que se genera el primer ruido. Este primer ruido es el lug. ¿Por qué se genera? Se genera por la abertura de la válvula aórtica y el cierre de las válvulas auroventriculares. Aquí podemos ver que en el punto ST se empieza la repolarización del ventrículo y no hay ningún ruido. Igual el volumen del ventrículo se mantiene estable pero aún es bajo y su presión comienza a bajar, mientras que la presión auricular comienza a subir para prepararse de nuevo para el llenado. El segundo sonido es producido por el cierre de la válvula aórtica y la abertura de la válvula auroventricular. El diagrama de Wiggers es una herramienta que parece bastante compleja, pero en realidad es muy poderosa. Nos muestra cómo la electricidad, la presión, el volumen y el sonido se conjuntan así en un solo latido. Es como una sinfonía. Cada componente entra en el momento justo. Y cuando menos lo esperas, todo funciona bien y ni lo notas. Y tu corazón sigue tocando día tras día tras día. Ahora que lo entiendes, ¿puedes oír cómo late tu conocimiento?